Hola. Navidad, sinónimo de luces, regalos, banquetes, encuentros familiares, en fin, todo a causa del nacimiento del Mesías. Y uno de los elementos que caracteriza esta fiesta es la representación del sitio donde tuvo lugar el glorioso acontecimiento. Me estoy refiriendo específicamente a lo que hoy conocemos como el nacimiento o pesebre, que vemos en las casas, tiendas, en las plazoletas, etcétera, etcétera. Por siglos ha existido la pregunta sobre si un cristiano debe o no celebrar la Navidad. Vea el video hasta el final y saque usted mismo sus propias conclusiones. Yo soy Rubén Rivera, esto es Verdades Eternas para la Gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén o sus sistemas religiosos se lo permiten? A pesar de que la tradición celebra el 25 de diciembre como el día de Navidad, realmente se desconoce la fecha exacta en que tuvo lugar este hecho. Pero el relato bíblico y las condiciones climatológicas de Israel para la época determinan con toda seguridad que Jesús no nació el 25 de diciembre. Es que en el mes de diciembre las temperaturas en Israel oscilan entre 9 y 10 grados centígrados, especialmente en la noche. Y si tomamos en cuenta las lluvias de invierno, que para esa época son copiosas en Israel, es imposible que los pastores pudieran permanecer en los campos con sus ovejas, tal como dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Ni mucho menos el recién nacido hubiera podido soportar el frío estando solo envuelto en pañales. Lucas capítulo 2, versículo 4, nos deja saber que José tenía familiares en Belén, pues era de la casa y familia de David. Sin embargo, dice la Biblia, no encontraron un lugar donde quedarse. ¿Se han preguntado ustedes por qué? Bueno, la respuesta la encontramos en las tradiciones hebreas, en la Torá, en el libro de la ley mosaica de los judíos, que se compone de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y dice así: una mujer con flujo de sangre era ritualmente inmunda, y todo lugar donde ella estuviera y todos aquellos quienes tuvieran contacto con ella también se considerarían inmundos. Esto está en Levítico capítulo 15, versículos del 19 al 27. La misma regla se aplica a las mujeres embarazadas, cuyo parto involucraba derramar mucha sangre. Levítico 12, versículos 2 al 4. Por ello, para evitar contaminar ritualmente a sus familiares, escuche bien, las mujeres embarazadas dejaban el hogar y buscaban un lugar apartado para dar a luz. Y fue lo que precisamente hicieron José y María. Es así como luego de buscar y no encontrar, llegaron al establo donde María da a luz a su primer hijo, a su primogénito, dice la Biblia. Primogénito es primero. Esto echa por tierra el dogma católico de María Virgen antes, en el parto y después del parto. Pero eso es tema para otro video. Creo que ya lo tratamos cuando hablamos en sectas y religiones sobre la Iglesia Católica, pero podemos volverlo a retomar. Herodes, al verse engañado por los sabios del Oriente, que habían prometido proporcionarle el lugar exacto del nacimiento de Jesús, se enfureció y con el propósito de matar a Jesús mandó a llamar a los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esto está en Mateo 2:4. Léelo. Ellos respondieron citando las profecías
del Antiguo Testamento que está en Miqueas capítulo 5 versículo 2 y que dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo 2:6. En un contexto más amplio, el profeta Miqueas, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, señala la ubicación exacta del nacimiento del Mesías. Veamos. Y tú, oh torre del rebaño, no pierdas de vista la palabra torre del rebaño. Aquí está la clave. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. La profecía claramente indica que una gloriosa promesa vendría a este sitio específico, llamado Torre de Rebaño. Ya van a entender. Ahora bien, Torre de Rebaño significa Migdal Eder. Actualmente se desconoce la ubicación de estas tierras, pero la Biblia parece indicar que se encontraba tan solo a media legua, es decir, a 2 kilómetros a las afueras de Éfrata, en el camino a Jerusalén. Éfrata es el antiguo nombre de Belén. Esto lo puedes leer en Génesis capítulo 35, versículos 16 al 21. El Nuevo Testamento con respecto al nacimiento de Jesús dice que María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Para entender mejor el tema, permítame hacer un poco de historia. En el año 586 a.C., Jerusalén fue conquistada por los babilónicos y el templo construido por el rey Salomón fue destruido y parte de sus habitantes fueron llevados al exilio en Babilonia. Años más tarde, bajo el gobierno de Zorobabel, los judíos que estaban en Babilonia regresaron y un buen grupo de ellos construyen un segundo templo en el año 515 a.C., con una estructura bastante modesta. Ya en el reinado de Herodes el Grande, el templo fue totalmente reformado y recobra su esplendor. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por los romanos al mando del general Tito. Para los judíos, el templo fue el santuario más importante hasta su destrucción. En él se hacían sacrificios y se quemaban ofrendas diariamente. Por lo tanto, se requería una gran cantidad de corderos. Y aquí van a entender el por qué entré en esta parte de la historia. Pues los campos que están alrededor de Belén, el lugar donde nació Jesús, jugaba un papel importante en la cría de esos corderos. Esto hacía que estas tierras fueran reconocidas como el lugar para las ovejas del sacrificio. Por lo tanto, los encargados de cuidar los rebaños del templo no eran pastores cualquiera. Muchos eruditos dicen que eran sacerdotes de la tribu de Leví. En el antiguo Israel era común construir torres de vigilancia como protección contra los enemigos. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 8. Léelo. Según la Biblia, estas torres también eran usadas para cuidar los rebaños. Segunda de Crónica 26:10. De hecho, los arqueólogos han encontrado las ruinas de algunas de estas torres en Israel. Belén no era la excepción. Así lo demandaba la cría de corderos para el templo. Uno de los deberes de estos pastores era supervisar el nacimiento de cada cordero y verificar que fuesen aptos para el sacrificio, en conformidad con la ley judía. Los corderos debían nacer sin manchas, sin huesos rotos
y sin ningún tipo de defecto. Éxodo 12:5. Entonces, los pastores tomaban estos frágiles animalitos recién nacidos, los envolvían con tiras de telas bien apretadas para evitar mayugaduras y manchas. Después los ataban con pedazos de las ropas sacerdotales que quedaban en desuso luego de haber sido usadas en los sacrificios del templo, para finalmente colocarlos en un pesebre, que eran unos comederos tallados en piedra caliza para evitar que los agitados corderos se lastimen, hasta que estuvieran pues más fuertes. Al José y María no encontrar un lugar donde estar en Belén, todo indica que la torre del rebaño en los campos de Belén habría sido el lugar apropiado para que María pudiese dar a luz su primogénito. Esa misma noche, narra la Biblia, a los pastores que cuidaban las ovejas se le aparece un ángel que les anuncia el nacimiento de Jesús. Y si consideramos que Jesús era el Cordero de Dios, Juan 1:29, y que era un cordero sin manchas y sin contaminación, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, léelo. No es casualidad que los pastores hayan sido los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Mesías. Y aquí me atrevo a decir, particularmente yo, que estos pastores tenían la misión de dar testimonio de que la profecía se había cumplido y que el Cordero de Dios no tenía manchas ni defectos. La representación que el mundo hace del glorioso momento en que el Verbo se hizo carne, sin duda está llena de lecciones y que bien pudiéramos sacarle provecho. Cada elemento, escuche bien, cada elemento de esta representación es una oportunidad para reflexionar sobre los valores cristianos, empezando por el sitio en general, es decir, en el establo, que nos da la oportunidad de reflexionar sobre la sencillez y humildad que nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. El problema de la Navidad es el culto religioso que los católicos le dan, a tal punto que convierten a esta representación en objeto de adoración, y eso sí es pecado. Por siglos, como decía al principio, ha existido la polémica sobre si los cristianos debemos celebrar o no la Navidad. La razón para no celebrarla es que las tradiciones que la rodean tienen su origen en el paganismo. Por ejemplo, Santa Claus, el arbolito, las botas rojas, las coronas que ubican detrás de las puertas. Esto nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Es más, la corona es altamente diabólica. Si eres cristiano, no la uses. Sácala si la pusiste. La usaban los celtas para espantar malos espíritus. Repito, si eres cristiano, no la uses. La utilizaban los celtas, ¿sí? Hablando bíblicamente, escuche bien, bíblicamente no hay razón para no celebrar la Navidad. Así como tampoco encontramos un mandato bíblico para celebrarla. El que un cristiano celebre o no la Navidad es una decisión personal y sus puntos de vista no deben ser usados como un arma para atacar o denigrar a aquellos con criterios distintos o opuestos. Tampoco deben ser usados como un estandarte para el orgullo sobre si se debe o no celebrar estas fiestas. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 del 21 al 25 nos da un gran ejemplo de cómo los cristianos deberíamos actuar con el fin de ganar almas para Cristo. Me hago judío, dijo, para ganar judíos.
Me hago como que estoy bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley. Me hago como si estoy sin ley, a pesar de que estoy bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, etcétera, etcétera. Es más, vemos que Pablo en Hechos, capítulo 21, versículo 23 al 26, participa en ceremonias de purificación de los judíos, las cuales él sabía que no eran necesarias para su vida, pero él esperaba con esto poder construir un puente de ministerio para los judíos. Es decir, él esperaba ganarse a los judíos para Cristo. ¿Por qué no aprovechar la época en que estamos y proclamar que Cristo es la única razón de la Navidad? Felicidades y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios los bendiga.